Hoy estuvo un poco difícil la elección de la palabra. Tenía como varias prédicas, pero Dios desde la mañana estaba hablando sobre algo en específico que voy a desarrollar en pocos minutos. No voy a ser tan extenso, pero quiero dejarles un mensaje bien interesante. Por favor, abra su Biblia en 2 de Timoteo 1:9. Cuando lo tengan me dicen amén. Si no lo encuentra, eso está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí puede encontrar Timoteo, ahí mismito. ¿La tienen? Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú tomando el control de esta prédica, Señor, y que llegue pues al corazón y al espíritu de cada uno de mis hermanos. Hoy vengo a hablarte de algo interesante, algo que se llama proceso. Diga conmigo proceso. En el año 2019 tuve un accidente bastante fuerte. Me monté en un lugar que no debía montarme y cuando me caí, ese lugar se destruyó. Era una placa de concreto que tenía tabelón, mayatruxon, cabilla, y cuando yo me monté se cayó. No sé por qué se cayó, no tengo idea, no sé por qué sucumbió ante mi peso, que no es tanto. No tengo idea de por qué eso se reventó en dos, pero bueno, lo cierto es que se reventó y una de las placas de concreto me cayó encima del pie y me explotó el pie por dentro, literal. Tuve 6 fracturas en mi pie derecho y una de las cosas que más me preocupaba ese día era cómo iba a proveer a mi familia, porque yo soy el que trabajo. Mi trabajo es dar formación empresarial. Yo trabajo en empresas. Yo doy clases en empresas y trabajo por agenda. Una empresa me llama, me da unas fechas y voy agendando cada mes y voy y los atiendo. Pero si iba a estar lisiado de un pie, si iba a estar enyesado, ¿cómo iba a proveer a mi familia? Esa era una de mis preocupaciones. No tengo seguro, no tengo un trabajo fijo. Si yo no trabajo, no facturo, y si no facturo, no cobro. Entonces una de mis preocupaciones era esa y tenía muchas fechas. Estaba en el momento más top de ese momento, programas de radio, tenía la agenda full y me pasa lo que me pasó. Miré a mi esposa y le dije: ¿sabes todo lo que vamos a dejar de percibir? Y ella me dijo: tranquilo, no te preocupes, que Dios va a proveer. Sin embargo, no me había tomado la placa todavía. Cuando fuimos al CDI de la aduana a tomarme la placa, yo no sé si usted ha hecho esta oración alguna vez, pero yo le pedí a Dios algo así: Señor, que no sea lo que yo sé que es, pero si es, por favor, que sea poquito. ¿Alguna vez? Sí. Porque usted sabe lo que va a pasar, sabe lo que pasó, pero usted le pide a Dios, bueno, que no sea mucho. Bueno, esa oración la hice yo ese día. Y cuando me entregaron la placa, bueno, vi mi hueso como un rompecabezas, literal. Estaba hecho pedacitos. De hecho, el diagnóstico fue fractura polifragmentaria. O sea, se fragmentó todo el hueso. Sin seguro, sin nada que hacer, sin nada que... O sea, y de paso teníamos el carro malo. Me dieron la cola al hospital militar. Cuando llegamos al hospital militar, que me voy a bajar del carro, de la cola, había un coronel, un señor, que me dijo: ya va, no se baje, espérese, no se preocupe, ya voy a traer una silla de ruedas para que se siente. Entonces el hombre fue, buscó una silla de ruedas, me sentó en la silla de ruedas, me llevó hasta emergencia. En emergencia me dijo: espérese que voy a ir a hablar a sala de yeso. Después llegó y me dijo: ya en sala de yeso lo están esperando, allá están los traumatólogos. Entré a sala de yeso y cuando entro a los traumatólogos me dijeron la frase más ruda que uno puede escuchar cuando está esperando una buena noticia. Y me dijeron: bueno, para los médicos es normal decir estas cosas, para uno no. El médico vio la placa y dijo, estaba comiéndose algo y dijo: sí, es quirúrgico. Cuando a usted le dicen eso, las emociones: sí, eso hay que meterle 4 grapas, una placa, una pletina. Y yo le dije: ¿usted cree que yo soy una puerta? ¿Ah? Para ellos es normal, pero para uno no. Ese es el pie de uno. Y entonces el hombre me dijo: vaya y anote esa lista allí. Bueno, tómele una foto porque es muy larga. Cuando tenga todos esos implementos, viene, nosotros verificamos que estén completos y a los 3 meses lo metemos en una lista para que lo operen. Y yo: a los 3 meses. ¿Y mi pie? No, eso se solda. Después se lo rompemos y... Dios mío, pero no tenía nada que hacer. Sin embargo, cuando salimos de allí, le dije a mi esposa: vamos a buscar
al coronel que me trajo en la silla para darle las gracias. Y empezamos a buscarlo y no lo encontramos. Preguntamos, había un señor aquí así asado. No, señor, no pudo. O sea, un coronel no pudo haberle dado una silla aquí en el hospital militar. O sea, él no trabaja aquí. Aquí no hay ninguna persona con esas características. Pero él me llevó y me dio tranquilidad. Sí, señor, pero es que aquí no existe ninguna persona así. Ahí entendí que Dios estaba en el asunto, porque no lo encontramos por ningún lado. Entonces miré al cielo y dije, ya sé que estás aquí y sé que todo va a salir bien. Me monté en el carro y mandé un WhatsApp. Nunca había pensado que me iba a tocar esa situación, pero yo había leído en las redes sociales pidiendo ayuda. Se solicita y nunca pensé que yo tenía que hacerlo. Y mandé un mensaje que decía, buenas noches, estimados contactos. Lamentablemente el día de hoy tuve un accidente y necesito ayuda. Si usted tiene alguno de estos insumos o medicamentos en calidad de venta, donación, o como usted quiera, por favor, comuníquese conmigo porque tuve un accidente. Enseguida empezaron a llamarme y a decirme, tengo esto, tengo lo otro. Me contactó un médico cristiano, por cierto, doctor Pedro, desde Italia. Estaba en Italia y me dijo, Mar, cuando yo llego dentro de 3 días, te voy a ayudar con algunas cosas. Total que entre comprar y todo ya teníamos el 90% de los insumos. Y llega el doctor y me dice, Mar, ya llegué, pasa por acá por Corpo Salud, pero mándame una lista de lo que necesitas, a ver con qué te puedo ayudar. Le mandé la lista, mi fotocopia de cédula, y me dijo, manda a tu esposa. Me dice mi esposa que ella fue allá, la tuvieron esperando un rato, como a los 45 minutos la llamaron y le dijeron, familiar de Mar Steele, por favor pase por acá, y le dieron una caja con el 80% de las cosas que yo necesitaba. Entonces ahora teníamos más. Nos dieron hasta algo que no necesitábamos allí, una cosa de atropina que tenemos que no sabemos para qué sirve, pero se la dieron. ¿Y por qué te dieron eso? Pero lo rudo de esto es que el doctor me llama y me dice, Mark, yo tengo años trabajando aquí y nunca había visto que habían dado una bendición hacia alguien. Dios está contigo, me dijo. Yo le dije, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Teníamos los insumos, pero faltaban los 3 meses para que me metieran en la lista. Y me llama un médico, traumatólogo, me manda un WhatsApp, me dice, hola Mar, ¿cómo estás? Me pidieron que te ayudara. Yo soy el doctor fulanito de tal, soy traumatólogo. Oh, doctor, ¿cómo está? ¿Qué te pasó? Le mando el diagnóstico y la radiografía y me dice, sí, efectivamente tienes eso. Hay que operarte. Pero tranquilo que yo te voy a operar a través de un fluoroscopio, ni siquiera te voy a abrir el pie, hay que meter 2 alambres. Y la recuperación es bastante rápida. Yo creo que vas a durar como 1 mes con los alambres y no va a haber mucha cicatriz ni nada de eso y te vas a recuperar muy rápido. Yo, oye, gracias doctor, ¿y cuánto cuesta eso? No te preocupes, no estamos hablando de dinero, de nada de eso, no hay rollo. ¿Tienes los alambres? No, doctor, yo no sé de eso. Bueno, llámate a esta persona y cómprale los alambres. Cuando llamo a la persona, compro los alambres. Me dice, y bueno, ¿y cuándo los vienes a buscar? Le digo, no, yo estoy acostado en una cama, yo no puedo. A todas estas Marjorie estaba buscando medicamentos y resulta que me dice, bueno, no te preocupes, yo mismo se los entrego al médico. Y la persona fue y le entregó los alambres al doctor. Total que yo vine a conocer al doctor un día antes de mi operación. Él me dijo, te voy a operar en la emergencia del hospital de San Juan de los Morros. Y allá nos fuimos el día antes, mi esposa y yo, y nos pusieron en el pasillo de la emergencia. Ahí estábamos, de domingo para lunes, porque me operaban el lunes. Y ahí estábamos, mi esposa en un banquito toda la noche y yo en una camilla dura. Muy dura, extremadamente dura. Yo le pedí a Dios, ablándala, pero Dios me decía, no, puedes aguantar un poco. Nos llevamos todos los implementos y el doctor nos dijo, ¿para qué tanto? Yo necesito, son unos cepillitos quirúrgicos y una cosa, y ahora tú tienes una farmacia allí. Y nosotros andábamos con nuestra bolsa. ¿Pero sabe para qué era la bolsa? Para bendecir a otras personas que necesitaban medicamentos. Porque en esa puerta de esa emergencia ayudamos a mucha gente. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. A veces Dios nos da y nosotros nos quedamos con las cosas. Pero sabes, cuando Dios nos da, nosotros también tenemos que dar, porque Dios bendice al dador alegre. Y cuando tú estás dando, Dios te está bendiciendo y las cosas fluyen. ¿Sabes por qué? Porque no te quedaste con lo que te dieron, sino que lo multiplicaste. Y así hicimos. El más pintoresco fue un señor que llegó como a las 2 de la mañana con su brazo destruido, pero estaba rascado, y él pasó con otro y nosotros sentaditos allí los dos viendo, y él pasa con el brazo casi que guindando. Yo le digo a Marjorie, ¿le viste el brazo? Y Marjorie me dice, sí. Y yo, wow. Pero el tipo pasó así y nos dijo, buenas noches. Nosotros, buenas noches. Total que enseguida llegaron
La familia, yo creo que era una fiesta porque todos estaban prendidos. Todos estaban prendidos. Total que escuchamos cuando le dicen a la esposa, por favor, busque nylon, Vicryl, adhesivo, solución, no sé qué, un montón de cosas. Y eran como las 2 de la mañana. Yo le digo a Marjorie, vamos a hacerle un convito ahí porque nosotros teníamos todo lo teníamos. Entonces agarramos una bolsita, le pusimos todo lo que le estaban pidiendo porque nosotros estábamos ahí escuchando. Y cuando teníamos todo, llamamos al hermano, le digo, hermano, venga acá, era el único hombre que estaba ahí. Le digo, venga acá, me dice, ¿qué pasó, gordo? Los efectos del alcohol. Le digo, mira, esta bolsita es para tu hermano, ahí está todo lo que necesitan para que le arreglen su brazo. Me dice, no, bueno, gordo, ¿cuánto cuesta eso? Yo, no, eso es gratis. Eso Dios me lo dio y yo se lo doy a tu hermano. Me decía, mírame bien, mírame bien, mírame. Y yo, sí. Nosotros somos gente de verdad. Mírame. Y yo, sí. Mañana te traigo una recompensa. Y le decía, no, tranquilo. Mañana te traigo una recompensa. Yo, no, papá, no se preocupe, pero nunca vino en la mañana. No me trajo recompensa, porque la recompensa la tenía el Señor. Le arreglaron el brazo al hermano, nosotros no pudimos verlo. Marjorie sí habló con la esposa, pero ya yo estaba en cirugía. Me operaron. Salí de allí con mis 2 alambres que me salían por debajo del pie. Y recuerdo que cuando fuimos a la semana al médico, yo en muletas, andar en muletas es demasiado cansón y más cuando usted pasa de 100 kilos. Es terrible, muy fuerte. Cuando llegamos al consultorio, el doctor me dice, Mar, pero tú puedes caminar con el talón si no pisas la punta. Yo, ¿de verdad, doctor? Sí. Vamos a hacer la prueba. Entonces yo me bajé y empecé a caminar así. Me dijo, vamos, camina. Y yo, doctor, ¿y puedo trabajar mientras no pise la punta? Todo está bien. Y yo, wow, doctor, ¿y puedo cocinar mientras no pise la punta? Todo está bien. Y yo, oye, me sentía como Frozen en la montaña. ¿Sí? Libre soy, no puedo ocultarlo más. Wow, me sentía buenísimo. Y así empecé a trabajar. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque nos fuimos a Carigua. En Acarigua yo duraba 8 horas de pie trabajando. En una noche, recuerdo, esto lo recordaba esta mañana mientras estaba orando y pidiéndole a Dios que me ayudara para predicar hoy. Recuerdo que en una noche teníamos que ir a buscar la cena y el hotel quedaba lejos. Y tuvimos que caminar como desde aquí hasta el puente de Paya. Y yo así. Y fuimos y comimos. Y decía, yo no me quiero devolver. Y nos devolvimos. Y dale. Con esos alambres en el pie era fastidioso. Usted sentía como si tuviera una aguja siempre metida allí. Nos encontramos una amiga de Marjorie de la niñez y yo decía, ahí está la cola. Sí, nos van a dar la cola hasta el hotel. No nos dieron la cola, yo seguí caminando. Cuando llegamos yo lloré del dolor, pero era necesario vivir un proceso. ¿Sabes por qué? Porque de los procesos tú sales fortalecido. Al mes y medio me fueron a quitar los alambres. Coincidí con el doctor en una empresa y el doctor me sacó los clavos allí mismo. Toda la gente vio, le dije a Marjorie que firmara y Marjorie le dio tanto nervio que ni siquiera le puso la cámara y me dijo, sí, todo está filmado, pero no. Cuando él sacó los alambres, le dio vuelta así, sacó uno. Eso le da a usted un corrientazo desde aquí hasta aquí. Sacó el otro y le dije, doctor, hay que hacer rehabilitación. Y el doctor me dijo, tú sí eres descarado, chico. Estás caminando desde la semana con los alambres. Fue el matrimonio de Andrea. Bueno, hice de todo. Y el doctor me dijo, nunca había visto una fractura de esa magnitud con una persona de tu peso y de tu talla que se sanara tan rápido. Definitivamente la actitud juega un papel fundamental. Y yo le dije, no solo la actitud, sino que Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, las cosas son diferentes. ¿Sabes? Mira esto. El proceso significa acción de ir hacia adelante. Quiero contarte una historia corta. La langosta es un animal. ¿Alguien ha comido langosta? Levante la mano. Te tiene rialo, ¿yo? Si ha comido langosta. Eso es caro. La langosta es un animal suave y pulposo que vive en el mar. Ellas tienen un exoesqueleto. Ese exoesqueleto no crece. Ese exoesqueleto ella lo produce y él no crece. Él siempre se queda del mismo tamaño. ¿Qué hace entonces a la langosta crecer? Ella llega un momento donde crece por dentro y ese caparazón le queda como a mí este saco. O sea, le queda apretado. Le molesta. Se siente incómoda porque está creciendo por dentro. Entonces ella, ¿qué hace? Ella decide irse hacia las profundidades del mar, suelta ese caparazón, se resguarda con las rocas y produce un caparazón nuevo, más grande y más cómodo. Así vuelve a salir. Cuando ese caparazón le queda otra vez muy pequeño, porque ya ella creció, vuelve a bajar al fondo del mar y suelta ese caparazón y vuelve a hacer ese mismo proceso. Lo hace varias veces en su vida. ¿Qué es lo que motiva
a la langosta a crecer? Lo apretado, la incomodidad. Es decir, que si hay momentos en tu vida donde te sientes incómodo, donde te sientes apretado, donde sientes que ya no das más, es porque necesitas empezar a crecer. Necesitas empezar a botar ese caparazón viejo, algo que ya no te está quedando bien. Debes ir al fondo, resguardarte con el Señor, soltar ese caparazón y empezar a construir uno nuevo. Se lo pruebo por la palabra. Dios dijo, nadie puede echar vino nuevo en un barril viejo. Nadie. Porque si el vino nuevo se echa en el barril viejo, el vino nuevo va a hacer que este se rompa. Entonces tiene que haber un odre nuevo, tiene que haber un nuevo caparazón, ese caparazón que te sirva a ti para soportar lo que Dios va a poner encima de tu cabeza, para soportar lo que Dios va a hacer con tu ministerio. Necesitas un caparazón fuerte, necesitas algo que te ayude a aguantar. ¿Sabes por qué? Porque mientras más creces, más pruebas. Mientras más creces, el sistema diabólico te lanza más duro. ¿Y por qué digo el sistema diabólico? Porque nosotros decimos, Satanás me está lanzando. No, Satanás no es omnipresente. Eso es algo que nosotros debemos entender. Nosotros le damos a Satanás atributos que solamente los tiene Dios. Entonces nosotros, no, Satanás me tiene loco. Wow, ni que usted fuera a Irak, Kuwait, porque Satanás está en un solo lugar al mismo tiempo. Ahorita debe estar por allá, por el Medio Oriente, tratando de ver cómo hace la guerra. Que tiene un sistema, sí, pero él no es omnipresente. El único omnipresente es el Señor. El único. Entonces el sistema diabólico ve que nosotros estamos creciendo y nos lanza más duro. Obviamente estamos creciendo, estamos siendo más fuertes. Entonces, ¿qué es el proceso? Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Un proceso es una serie de pasos que debemos cumplir. El pueblo de Israel vivió un proceso que debía durar un corto tiempo y se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Porque era un pueblo quejón, era un pueblo que hablaba, era un pueblo idólatra. Necesitaba Dios eliminar todos esos vicios para que una nueva generación tuviera la tierra prometida. Una generación que no hubiese aprendido tantas cosas malas. En estos días escribía algo, ojo, esto no tiene que ver con política, pero lo escribía porque soy papá, soy abuelo, soy docente, soy venezolano y soy cristiano. Y eso hay que decirlo. En estos días escribía, debemos enseñarles a los muchachos de 25 años para abajo que hay cosas en este país que no son normales, No es normal que se vaya la luz 4 horas, eso no es normal, eso no puede existir. Y no podemos llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Nosotros no podemos seguir viviendo la cultura de los antivalores como si fueran buenos. No es bueno que la gente dependa de un bono que le llega cada cierto tiempo, porque si no trabaja le dan el bono. Eso no es bueno, eso crea holgazanes, eso crea gente mediocre. Gracias a Dios que dentro del reino no hay gente mediocre, sino gente excelente que va a sacar adelante a este país. Eso hay que decirlo. Eso no es normal. No es normal que se celebre un orgullo de la comunidad que quiere destruir la familia. No es normal. Si nosotros vemos eso como normales, entonces estamos cediendo ante el sistema. Y la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué quiere decir eso? No tomes la forma de los tipos que están guiando este mundo. No tomes tú esa forma. Si la gente dice que este es el mes del orgullo gay, nosotros decimos este es el mes del padre. ¿Nos van a meter preso? Bueno, a Jesucristo lo crucificaron, por decir la verdad. Lo que pasa es que por eso necesitamos un caparazón fuerte. Por eso necesitamos, escuchen la palabra, deslastrarnos de todo lo que no nos deja hacer la obra de Dios en esta tierra. Quiero preguntarles algo. ¿Alguien sufre de mal carácter aquí? Levante la mano, por favor. Si usted sufre de mal carácter, es candidato para que Dios lo use, porque Dios va a transformar ese carácter en algo maravilloso. Se lo pruebo bíblicamente. Pablo, ¿será que Pablo tenía mal carácter? ¿Asesinaba a cristianos? ¿Usted cree que los asesinaba así? Hoy te voy a matar porque eres cristiano. Sí, ¿los mataba así? ¿Cómo lo mataba? Y me imagino que tenía aquella fuerza, aquella fortaleza, porque él estaba convencido de lo que hacía. Y toma, muere, porque yo soy fariseo. Y porque no vamos a creer en eso. Y dele. Nosotros lo podríamos ver como un asesino, pero Dios lo veía como un potencial. A lo mejor Dios decía, oye, si este tipo es así, haciendo lo malo, ¿cómo será haciendo lo bueno? Si este tipo es así, matando cristianos, ¿cómo será convirtiéndolo? Oye, lo voy a llamar. Y es tanta la personalidad de Pablo, que lo primero que le dijo a Jesús fue, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe? En el barrio decíamos, ¿para qué soy bueno? Háblame, que lo que estoy es listo, estoy ready. Así le dijo Pablo. Señor, estoy ready, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, anda a casa de Ananías, está ahí, todos conocemos la historia de lo que Dios le dijo, pero de una vez fue obediente.
porque con la misma pasión que asesinaba a cristianos, con la misma pasión empezó a predicar de Cristo. Pero él tuvo que vivir un proceso, quedó ciego. Entonces, los procesos nos hacen entender que estamos bajo un propósito. ¿Quién está viviendo un proceso en este momento? Levante su mano. Le tengo una buena noticia. Si usted está viviendo un proceso, quiere decir que Dios tiene un propósito contigo. Así de fácil. Si usted está viviendo un proceso, quiere decir que está en los planes de Dios. Porque si no tuvieras un proceso en tu vida, quiere decir que no hay un propósito. Pero si tienes un proceso es porque Dios tiene un propósito en tu vida grandemente. Entonces, entender que nosotros tenemos un propósito nos hace tener identidad. Diga conmigo identidad. Y aquí estoy mezclando varias prédicas, pero que llevan a lo mismo. Hubo un hombre en la Biblia, usted lo puede encontrar en el libro de Crónicas, un hombre llamado Jabes. El libro de Crónicas tiene una característica interesante. El libro de Crónicas es: este es hijo de este, el otro es hijo del otro. ¿Usted ha leído el libro de Crónicas? ¿Quién lo ha leído alguna vez? Es como una descripción de los reyes de Israel y de todo. Pero el escritor hizo énfasis en uno y dice: y Jabes era el más ilustre de sus hermanos. ¿Por qué el escritor viene relatando, igual, y de repente hace una pausa y dice: y Jabes era el más ilustre de sus hermanos? Le voy a explicar por qué. Porque Jabes significa el que causa dolor. Antes los nombres de los niños no se le ponían como ahora, que ahora los niños se les pone el nombre de moda. Hubo un tiempo donde los niños se llamaban Tiago y un montón de Tiagos, ¿sí? Hubo otro tiempo donde, ahorita es el tiempo de Mía. Hay muchas Mías. De hecho, nosotros tenemos una Mía Carolina que nos tiene la vida hecha cuadritos, pero bella. Muchas Mías. Hubo un tiempo donde muchas Camilas. Y entonces, el nombre se coloca de acuerdo al artista de moda. En ese momento no. En ese momento el nombre se le ponía a los niños de acuerdo a sus características. Entonces a Jabes, como fue parido con dolor, entonces la mamá le puso Jabes, el que causa dolor. Entonces imagínese usted a Jabes creciendo. ¿Ya? Todos los niños: mira, padre de naciones, mira, tú, padre de multitudes, mira, tú, yo no sé quién, mira, tú, el que causa dolor. ¿Cómo se sentía él? Terrible, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que cambió a Jabes? Que un día hizo una oración y dijo: Padre, si tú me bendijeres. Y le habló desde el corazón. Y pasó de ser el que causa dolor a ser el más ilustre de sus hermanos. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que cuando tú tienes identidad, tú sabes quién eres. Hay gente que quiere aparentar muchas cosas, y dentro del evangelio hay gente que quiere hacerse ver como más. Pero ¿sabes algo? No hay mayor calificativo que te puedan dar que ser un hijo de Dios. Hay gente que quiere ser pastor a juro. Si supieran lo que es esto, creo que no quisieran serlo. Hay gente que quiere ser profeta a juro. Si supieran lo que es eso, no quisieran serlo. Pero siempre le digo a la gente: yo antes de pastor, antes de profesor, antes de conferencista, lo que más me gusta hacer es ser un hijo de Dios. Ese es el mejor calificativo que me pueden dar. Entonces, el propósito hace que vivas un proceso, pero el proceso te da identidad. ¿Sabes qué? Después de que yo viví ese proceso con mi pie, entendí que Dios estaba en el asunto. Y cuando salí de allí, entonces prediqué a Jesucristo con más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque lo viví. Recuerdo en una reunión que estaban en la casa varios hermanos, y uno decía, porque en ese tiempo nosotros no estábamos asistiendo a una iglesia. Entonces un hermano dijo que eso me había pasado por desobediente. Y entonces llegó una hermana y me dijo: vamos a orar para que no lo tengan que operar. Y yo: ya va, pero un momentico, tenemos que ponernos de acuerdo. Si me van a operar, me van a operar. Y a mí no me pasó esto por desobediente. Todo lo que yo estoy viviendo es un proceso de parte de Dios, porque hay un propósito en medio de todo esto. Y el propósito era que yo entendiera que mi vida depende de Dios, no depende de lo que yo pueda hacer. Mi vida depende de mi proveedor, porque el que me da todas las cosas es el Señor. Les voy a decir algo: ¿quiénes viven en matrimonio? ¿Quiénes están casados y viven en matrimonio? Cuando yo estoy bravo con mi esposa, ¿aquí alguien se pone bravo con la esposa? ¿O soy yo el único pecador desgraciado? ¿Alguien se pone bravo con la esposa? Cuando mi esposa y yo estamos bravos, no me sale trabajo. ¿En serio? No me llaman. Y cuando meto la factura, duran 3, 4 semanas. Entonces tengo que agarrar y decirle: mi amor, ¿y si nos contentamos? Y entonces nosotros hablamos y llegamos a un acuerdo.
Y enseguida, ¡pum! Enseguida, o sea, ha sido inmediato, ya no es una casualidad. O sea, es así de que, bueno, vamos a, y me llega un correo. Usted ha sido asignado como proveedor de tal planta. ¡Wow! Proceso, propósito. Para todo esto tienes que entender algo. Los procesos hacen que tú tengas un corazón maduro. ¿Usted sabe qué es un corazón maduro? La madurez del corazón habla muchas veces de cómo nos sentimos nosotros por dentro. Le voy a explicar a una persona inmadura dentro de la iglesia. Cuando empiezan a predicar y están sentados ahí, eso fue que le contaron. Él está diciendo todo eso porque alguien le dijo. Claro, es contra mí. Y siempre estamos pensando que lo que se está hablando es contra nosotros. Cuando se dice algo de exhortación, entonces nuestro corazón, de acuerdo a cómo esté, va a recibir eso como una ofensa o lo va a recibir como una exhortación a la iglesia. Eso tiene que ver con un corazón maduro. Cuando tú te tomas las cosas para ti, hay inmadurez de corazón. Inclusive si te dicen algo que es directamente a ti y te lo tomas personal, hay un corazón inmaduro. Porque a mí mi pastor me puede agarrar y me puede decir, mira, Mark, necesito que arregles esto y esto y esto. Lo primero que tengo que evaluar es qué estoy haciendo yo que no está bien y cómo lo puedo arreglar. Si me lo tomo personal, tengo un corazón inmaduro. Pastor, ¿y cómo aprendió usted eso? Diga conmigo, proceso. Muchas veces estuve sentado así como usted está sentado hoy diciendo, eso es conmigo. Vámonos de aquí, Marjorie. Y así visité varias iglesias antes de llegar a esta casa, pensando que lo que decían era porque alguien lo había contado o porque no estaba de acuerdo. Corazón inmaduro. Hay cosas con las que no vas a estar de acuerdo. Pueden decir muchas cosas aquí arriba con las que no estés de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Cuando tu corazón es maduro, en vez de irte corriendo, lo primero que vas a hacer es revisar cómo puedes ayudar a la situación, porque entonces te sientes parte de algo. Pero todo eso lo hacen los procesos. Los procesos ayudan a que nosotros seamos mejores personas. Si nosotros estamos atravesando un proceso es porque Dios quiere ayudarnos. ¿Qué requiere todo proceso? Formación. No hay manera de que nosotros pasemos por un proceso y no estemos aprendiendo. El proceso es para aprender. El proceso es para ser mejor. ¿Sabes? Te voy a contar una historia. Una vez llegó una pareja a una tienda de piezas preciosas y vieron una tacita. La tacita estaba en un estante y los dos dijeron, era un matrimonio, dijeron, oye, qué taza tan hermosa, qué belleza, qué porcelana tan hermosa. Y la tacita le respondió, pero no siempre fui así. Al principio yo era una pieza de barro y mi creador me puso en algo que daba vueltas y me mareaba. Y daba vueltas y después con sus manos empezó a moldearme. Y eso dolía porque me estaba moldeando. Y me daba vueltas y me seguía moldeando y de repente me veía y cuando creía que ya estaba lista, me volvía a destruir y seguía moldeándome y eso me dolía demasiado. Llegó un momento donde ya estaba bien formada y yo dije, ya estoy terminada. Y mi creador me vio y me dijo, no, puedes aguantar un poco más. De repente esperó que me secara un poco y me metió en un horno que estaba muy caliente. Ese horno estaba sumamente caliente. Y sentía que me moría, sentía que me quemaba, sentía que me ahogaba y que ya no daba más. Pero yo podía ver la cara de mi creador por el vidrio de la cocina y me decía, tranquila, puedes aguantar un poco más. Después de que ese horno se apagó, me sacó de allí. Ya yo creía que estaba lista, creía que estaba terminada. Pero resulta que me llevó a un lugar y me empezó a pintar con unas pinturas que olían terrible. Eso me asfixiaba fuertemente, sentía que iba a morir, ya no daba más, pero mi creador me decía, tranquila, puedes aguantar un poco más. Después de que terminó de pintarme, ya yo creía que estaba lista, pero me metió en un horno más caliente que el primero. Y en ese horno yo sentí que ya era mi final, pero él a través del vidrio de la cocina me decía, tranquila, puedes aguantar un poco más. Y después de que ese horno se apagó, salí yo, esta hermosura de taza que pueden ver. Pero esta hermosura de taza, si le va a aplaudir a Dios, apláudale fuerte. Esa hermosura de taza salió después de vivir un proceso. Los procesos no son para morir, porque esa es otra cosa que debemos entender. Para los cristianos la muerte no es muerte. Para los cristianos lo que el mundo llama muerte, para nosotros es el paso a la vida eterna. Es la transición. Cuando un cristiano se muere, nosotros decimos, venció, se fue con el Señor, partió con el Señor. Desde el mismo momento que cierra los ojos aquí en la tierra, abrió los ojos
con Jesucristo. Esa es nuestra confianza, es nuestra fe, es lo que dice la palabra. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros lo creemos. Y la gente no se muere, sino que pasa a un lugar mejor. Si le preguntáramos a la gente que se va, si se quieren devolver para acá, nos dirían, no, déjenme tranquilito aquí donde estoy. Aquí es un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay frío, ni hay calor. Pero yo creo que todi sí va a haber. En el cielo va a haber todi. Yo lo creo. No es algo que esté escrito en la Biblia, ni nada, pero en el cielo va a haber todi, ¿verdad? ¿Alguien lo cree? ¿Y será? Entonces, eso es algo que debemos entender. Los propósitos son para hacernos más fuertes. Dígale al que está a su lado, el propósito es para hacerte más fuerte. Y el proceso es para hacerte mejor persona, dígale. Dese un fuerte aplauso allí usted y otro aplauso para Dios. Y voy cerrando. El resultado de todo proceso es el éxito. ¿Sabía? Afortunado eres si estás viviendo un proceso en este momento, porque quiere decir que Dios te va a promover. Mira, cuando uno está estudiando, a uno le hacen pruebas, ¿sí o no? Y si usted sale en esa prueba aprobado, pasa, ¿sí? Si sale reprobado, ¿qué hace? Le repite. Una de las cosas que debemos entender es que los procesos son temporales. No podemos vivir en un proceso toda la vida. Hay gente que tiene 20 años en el evangelio y está viviendo el mismo proceso del año 1. Entonces, todavía no has aprendido, porque muchas veces el proceso es la excusa y resulta que los procesos son temporales. Llegaste, te procesó Dios, aprendiste y creciste. Después viene otro proceso diferente de acuerdo a cómo vayas creciendo, pero los procesos son temporales. Debemos entender que Dios nos necesita, pero no somos indispensables. Es preferible que Dios nos necesite y que sea con nosotros, pero Dios va a hacer la obra con nosotros o sin nosotros. Eso es algo que ya lo he dicho siempre. La obra de Dios va a seguir, porque Dios nos ama, pero también ama a mi hermano, también ama a las otras personas. No solamente me ama. La obra de Dios no se va a detener porque yo no quiera hacer la obra de Dios, no. La obra de Dios va a seguir. Otra de las cosas que debemos hacer es aceptar el proceso. Aceptar que estamos viviendo en un proceso y entender que a través de ese proceso Dios nos quiere enseñar cosas. Porque sabes algo, debemos tener humildad. Diga conmigo humildad. Hay gente que le falta humildad y no quieren aprender porque creen que ya lo saben todo. Y resulta que una de las cosas que he aprendido dentro del Señor es que siempre voy a aprender cosas nuevas. Aquí hace 2 domingos predicó un muchachito, un jovencito. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué me va a hablar ese muchacho? Y resulta que Dios lo usó tremendamente. ¿Sabe por qué? Porque es un muchacho entregado a Dios. Pero si yo hubiese seguido con mi actitud, con la que tenía hace algún tiempo, yo me hubiese sentado ahí y hubiese dicho, ¿qué me va a decir ese muchacho, chico? Si yo lo doblo en edad. Pero cuando Dios procesa tu corazón, cuando Dios procesa y te trilla y te hace madurar, entonces tú entiendes que hasta de un niño puede salir una palabra de parte de Dios que te va a exhortar. Pero para eso debemos ser maduros. Hay que comprometerse con el proceso. ¿Usted sabe qué es comprometerse? El otro día los pastores, mi esposo y yo fuimos a una conferencia y escuché una historia interesante. En Ecuador hubo un temblor muy fuerte donde murió mucha gente. Pero unos días antes un señor cristiano sentó a su hijo y le dijo, hijo, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Y le decía, mírame a los ojos. Y le decía a su hijo, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Al otro día sucedió el temblor, el terremoto. Ellos pudieron salir de su casa heridos, pero él se acordó de que su hijo estaba en la escuela. Y salió corriendo, y mientras iba corriendo, viendo en las cuadras gente muerta, pedazos de brazos, piernas por todos lados, iba pensando solo en su hijo. Y cuando llegó y vio la escuela, quedó devastado porque vio que la escuela se había derrumbado por completo y estaban todos los padres allí que quedaban llorando. Pero él, después de llorar, se levantó y hizo una imagen visual allí. El salón de mi hijo quedaba por aquí y empezó a excavar. Le pidió ayuda a los otros, pero los otros prefirieron seguir llorando. Y él siguió excavando. La gente de las autoridades le dijeron, señor, usted está loco, pues hay réplicas. Y el hombre dijo, no importa, aquí estaba mi hijo y yo lo voy a encontrar. Y empezó a excavar 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10, 12 horas, 36 horas. Y siguió excavando y de repente quitó una piedra y escuchó, papá. Él siguió excavando allí, excavando. Y cuando pudo ver más, le dijo, papá, yo sabía que ibas a venir porque tú me lo prometiste. Y le dijo, hijo, ven. No, papá, de 19 niños nada más quedamos 11, solamente 11. Pero saca primero a mis amigos, porque yo sé que mientras tú tengas vida, tú me vas a venir a buscar. ¿Sabes? Eso es compromiso.
Él se comprometió con su hijo a que nunca lo iba a dejar. Y así se comprometió Dios con nosotros. En las Olimpiadas de Barcelona, Derek Redmond se preparó toda su vida para los 400 metros planos. Pero a 150 metros de la partida, a Derek Redmond le dio un tirón muscular. Cayó al piso. En plena Olimpiada, pensó y se levantó y empezó a cojear por la pista. Él se había preparado toda su vida para eso. De repente un hombre corpulento se abrió paso entre la gente, apartó los guardias y llegó hasta donde estaba él. Era su papá. Y le dijo, hijo, no tienes que hacer esto. Y le dijo, papá, sí tengo que hacerlo. Bueno, si lo tienes que hacer, lo vamos a hacer juntos. Y los dos cruzaron la meta. Derek Redmond no ganó la batalla, pero 65,000 personas lo aplaudieron de pie. Y así es Dios con nosotros. Dios quiere que nosotros terminemos la carrera. Tal vez estamos cansados del proceso, tal vez estamos viviendo cosas muy duras, pero Dios va a cruzar la meta con nosotros, porque ese es el propósito que tiene con nosotros, con sus hijos. Levante la mano si está cansado. ¿Quién está cansado? ¿Quién siente que ya no da más? Entonces, ustedes son candidatos a cruzar la meta con el Señor. Son candidatos a cruzar la meta con el Señor. Culmino con esto. Llevo 3 minutos de retraso. Me pasé 3 minutos. ¿Usted sabe qué es una perla? Una perla es una joya preciosa. Para que se forme una perla pasa algo terrible, porque la ostra es un molusco que está en el mar, pero la perla es producto de una partícula irritante que entra dentro de ella. La irrita por dentro. Entonces ella, para protegerse, le va lanzando capas de nácar poco a poco para que ya no le haga daño. Y después de eso le va tirando capas, le va tirando capas, le va tirando capas, y es cuando se produce una perla. El nácar es un compuesto hecho principalmente de aragonita, una de las formas cristalinas del carbonato de calcio, del carbono 14. Ese es un chiste interno que después le contamos. Es decir, que para que haya una piedra preciosa, primero, eso fue algo irritante, eso fue una herida. La ostra tuvo que sufrir una herida dentro de ella para producir una perla. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que muchas veces te van a doler cosas, pero tienes la capacidad de ponerle una cobertura a ese dolor. Y ese dolor se va cubriendo, se va cubriendo, se va cubriendo hasta que lo conviertas en una piedra preciosa. Y todo el mundo va a admirar eso. ¿Sabes por qué? Apláudale a Dios, porque vas a recordar la situación, pero no con dolor, porque la cubriste tanto que ya no te duele. Y de allí, de esa experiencia, puedes sacar algo precioso, porque de lo que tú viviste puedes ayudar a otros. Y con esa ayuda puedes hacer que el reino de Dios crezca. Porque lo que yo viví y me dolió, lo convertí en una bendición para ayudar a todo aquel que necesita de una ayuda. Póngase de pie, por favor. Por eso, cuando venía yo, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Qué quieres que predique? Porque tenía tantas cosas en mi cabeza. Y cuando la pastora Tagni empezó a cantar alaba a Dios, yo dije, ya sé. Pastora Tagni y yo a veces estamos conectados en el espíritu. El otro día me dijo, iba a predicar por allá por la Candelaria. Y me dijo, ¿qué vas a predicar? A ver si estamos conectados. Y era la misma palabra que íbamos a predicar. Romanos 2. Dios es bueno. Y hoy, bueno, estamos en una conexión espiritual tremenda. Cierra sus ojitos allí. Ser cristiano no es complicado. Ser cristiano es un proceso, o mejor dicho, varios procesos. A veces esperamos que venga gente a decirnos una palabra. A veces utilizamos el evangelio como en el mundo la gente usa el tarot, las cartas, el tabaco, esperando que alguien venga a decirnos algo cuando ya Dios nos dijo todo en su palabra. Cuando ya Dios nos dijo lo que quería hacer con nosotros. Sabes, no sé por qué estás aquí, no sé cuál es la situación, pero del proceso vas a salir exitoso. Porque Dios va a cumplir esa palabra que te dio y la va a cumplir en el nombre de Jesús.